Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a mi Aquelarre. Prepárense algo rico para que podamos charlar de nuestro libro de la lectura del mes, que fue Frankenstein de Mary Shelley. Yo acá estoy con mi matecito, mi argentino, así que vamos a hablar de este libro. Y también estoy acá con mi bitácora lectora, que después de que termino cada uno de los libros, sean del club o no, los voy registrando. Me parece que es una forma diferente y muy útil de leer. Además de marcar los libros, porque me permiten tener registro de frases, de qué autoras y autoras estoy leyendo, de clasificarlo en base obviamente a mi percepción, intentando tener algún rasgo que otro objetivo, pero bueno, eso no creo que se pueda hacer mucho. Entonces, después de leer, por ejemplo, tengo acá, como pueden ver, mi bitácora lectora, que le pongo algunas cositas que me gustan, donde guardo frases, la clasificación, el número de páginas. Yo en mi caso, lo más probable es que siempre lea en papel, esa excepción es que lea en digital. Frases importantes, hallazgos, que en este libro hay bastantes porque hay palabras que tuve que ponerme a investigar y que me interesaron un montón, y siempre me guardo alguna reseña. Esta es la forma, sobre todo para quienes además escribimos, además de leer, de poder tomar contacto con alguna profundidad del texto que no sea una lectura superficial. No es un juicio, sino es una descripción, ¿no? Entonces, hablemos un poquito de primero su autora. Ella nace en Londres en 1797, es hija de pensadores y de una de las pioneras feministas, Mary Wollstonecraft, y de William Godwin. O sea, tuvo la suerte o el privilegio, vamos a decirlo así, de criarse con una educación que en aquella época no era lo usual. Creció bajo el signo de la pérdida, el duelo y la imaginación temprana. Ampliemos esto entonces. Hablemos un poquito de cómo fue su vida. La anatomía de una vida un poco gótica, además de su creación. Ella aprendió a leer sobre la tumba de su madre. Literal. No, no es metáfora. Iba al cementerio a leer sobre la tumba de Mary Wollstonecraft. Perdió a su madre al nacer y sufrió varias muertes de sus propios hijos y más tarde la de su esposo Percy. Hay algo que es como una anécdota, pero que es real. Pero no lo pensemos como un detalle macabro, sino como la posibilidad de ver cómo era la mente de la persona que escribió, entre otras cosas, Frankenstein o el moderno Prometeo, que fue guardar el corazón de Percy. Tras enviudar en 1892, conservó el corazón de su esposo entre sus papeles. Así es. Frankenstein no fue lo único que escribió Mary Shelley. Escribió otras cosas, inclusive editó textos de Percy Shelley, de su pareja, y escribió diarios y páginas críticas. Trabajó hasta que murió. Tenemos la historia de una excursión de 6 semanas, luego Frankenstein o el moderno Prometeo, que es el libro del cual estamos hablando, Matilda, el último hombre, la suerte de Perkin Warbeck, Lothar Farquhar y caminatas en Alemania y en Italia. Trabajó con distintos tipos de textos y novelas donde no solo son como de terror y ficción, sino también tiene novelas como Matilda, que es muchísimo más íntima, sombría. Lothar, que es una historia social donde trabaja mucho sobre los aspectos de la mujer. Pensemos en la influencia que tuvo su madre. Pensemos ahora cómo se crea Frankenstein, de dónde sale. Recordemos que ella era una mujer muy joven, hoy sería una adolescente. El nacimiento de la idea, la semilla de Frankenstein, se da en un clima oscuro y opresivo de un año sin verano. Las conversaciones nocturnas sobre galvanismo y los principios de la ciencia. Y una apuesta, la apuesta de Lord Byron, en Villa Diodati,
escribir la historia sobre fantasmas. De ahí salieron otras obras, no solamente Frankenstein, aunque esta es la más prometedora, la de mejor calidad, la más profunda y la más compleja de lo que surge esa noche. Obviamente, con una mujer tan interesante, con una obra tan particular y tan impactante y tan diferente a lo que eran las mujeres de esa época, se la fue capturando en el cine. Lo más fiel que vamos a ver es la película del 2017 que se llama específicamente Mary Hill, que se centra en su juventud y en su proceso literario. Y después se crea distintas, una que es un poco gothic, que es un poquito más particular, una idea un poco más febril y alocada, y Hunted Summer, que habla específicamente sobre ese encuentro que es la semilla creativa literaria, no solo de Frankenstein. Tenemos una forma de ver como la anatomía, como la columna vertebral de la novela. Todos son hombres que tienen características similares. Yo me fui anotando algunas características que en el libro, porque obviamente yo escribo el libro, muy interesantes que hablan sobre las distintas características de personalidad. La soledad está en todos los hombres de estas cartas. El compañerismo y la búsqueda de camaradería. La gloria, no en el monstruo, ¿no? Y ser admirado. La omnipotencia, el egoísmo, el narcisismo. Esas son características que tenemos tanto en Walton, que es el testigo, como en Víctor, que es el creador. Pero también tenemos la voz de la criatura, todas estas voces, estos narradores diferentes, que la voz de la criatura, que no tiene nombre, es la consecuencia de toda esta omnipotencia, de este egoísmo, de este narcisismo, de esta búsqueda de gloria que va atravesando Víctor. ¿Por qué se llama el moderno Prometeo? Tenemos un mito clásico, que es el cuando Prometeo roba el fuego a los dioses para entregarlo a la humanidad. Y después tenemos el mito del Prometeo moderno. Esperen que yo por aquí, si no me equivoco, me anoté en el inicio por qué se llamaba así. Esas son las ideas de poder leer de una manera un poquito más profunda, ¿no? Dicen, en la mitología griega, Prometeo era un titán que desafió a los dioses, moldeó a los primeros seres humanos a partir de arcilla, robó el fuego del Olimpo para dárselo a la humanidad, por lo que fue castigado por Zeus. Los titanes eran fuerzas primordiales. Este es el mito clásico. Y moderno Prometeo es el nombre de Frankenstein, del libro, ¿no? Me refiero, no a Frankenstein en sí mismo. Víctor intenta apropiarse del secreto de dar vida, un poder que lo excede. Pero es importante ver cómo, yo me anoté dentro de una de las frases muy interesantes, porque él da vida a partir de la muerte. Dice, para examinar las causas de la vida primero hay que recurrir a la muerte. Otra frase del libro. La vida y la muerte me parecían límites imaginarios que yo debía atravesar para hacer brillar un torrente de luz sobre nuestro mundo oscuro. Eso es el moderno Prometeo. Nos vamos a encontrar con diferentes ejes temáticos a lo largo de la obra. La soledad que atraviesa a todos los personajes. Aislados y la imposibilidad de amar, pero la imposibilidad también de ser amados. Creación y abandono, el horror de negar cuidado, nombre, porque el monstruo no es el que se llama Frankenstein, más allá que vulgarmente se ha transferido a lo largo del tiempo de esta manera. Creo algo y lo dejo. La ambición científica, esto es que lo que yo le llamo el narcisismo, de yo puedo con todo, la omnipotencia total. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento empieza a romper los límites éticos? Y la apariencia y el prejuicio, nombrado en la obra de Mary Shelley, que pero también tan actual.
la idea de el aspecto físico que convierte al monstruo en algo observable y visible. Frente a esta obra hay mitos y verdades. Un mito pop, el mito popular. Frankenstein es el monstruo, cuando en realidad es el apellido de Víctor, de quien crea a la criatura. La criatura no tiene nombre. Es torpe y casi sin pensamiento. Pero la novela nos muestra que no, que aprende, que se esfuerza, que hace un análisis, porque hay una parte donde el relato es del monstruo. Nace malvado, pero en realidad en la novela nos muestra que no, que lo malvado se convierte tras las consecuencias de una sociedad que lo rechaza por su aspecto físico, olvidando cómo es él. Y después personajes que ni siquiera forman parte del libro, sino que se inventan y se crean y se agregan en el cine, de manera posterior. La gran fuerza del libro es que nos obliga a preguntarnos quién es realmente el monstruo. ¿Es la criatura repudiada por su aspecto? ¿O es Víctor, el creador, que toma una criatura, la convierte desde la muerte en un ser, la suelta al mundo, la abandona, la juzga y la convierte en el depositario de todas las maldades? Es muy interesante porque a lo largo de la obra también vemos cómo vivimos en un mundo, en la época en la que se escribió, en 1818, que se escribió Frankenstein, y en un mundo actual donde la violencia, las guerras, el maltrato, son obra de los seres humanos. Pero él quiere matar a ese monstruo. Él y su asesinato potencial es pensado de una manera como está bien, pero aquella conducta que el monstruo termina ejerciendo como un llamado de atención a su creador, sobre eso hay juicio. Pero el mismo Víctor, sobre sus ideas y sus potenciales conductas fallidas, no tiene el mismo juicio. Un doble parámetro constante. Pasa el tiempo y el monstruo sigue vivo. Hoy tenemos la inteligencia artificial y la automatización. También tenemos la bioética, la manipulación genética y la creación de nuevas formas de conciencia. El problema no es solamente descubrir qué hacer con algo, sino preguntarnos también por las consecuencias morales y sociales de cada descubrimiento. Encuentro algo, lo suelto al mundo, pensando o sin pensar en las consecuencias que esto me va a traer. Mary nos plantea la misma pregunta de 1818 al presente. ¿Debería la ciencia tener límites éticos claros o estos límites cambian de acuerdo a la época? Mary Shelley no solo inventó un monstruo inolvidable, inventó una pregunta que todavía hoy, en el momento presente, sigue igual de vigente y no deja de perseguirnos. Dicho esto, me despido. Obviamente les recomiendo, para mí es 5 estrellas, que lean Frankenstein una y otra vez, porque siempre hay una mirada distinta, una mirada que cambia con las épocas. Y hace unos años, cuando yo lo leí por primera vez, no existía la IA. Y hoy incluye esto otra mirada y otras formas. Y nos permite seguir haciendo preguntas. Es un clásico que evidentemente no piensa envejecer. Nos vemos pronto, el mes que viene, para nuestro próximo libro del Club de Lectura.